Son las 6 de la mañana de este viernes 12 de diciembre de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El petróleo, señores, está por debajo de $60 el barril WTI. Por debajo de $60. Está a 59 y algo. Esto significa una catástrofe para la economía colombiana que nadie ha querido reconocer. Ya empieza el doctor Santos a mandar razones y a hablar de la crisis de todo el continente. No, doctor Santos, es la crisis de Colombia, la crisis que usted organizó con un pésimo manejo de la economía que le estamos denunciando hace años. Quienes han sido nuestros oyentes saben que llevamos años diciéndole al Banco de la República y al gobierno que su política de revaluación del peso es una política insensata, que están destruyendo el trabajo colombiano, que están destruyendo la industria, que están acabando con el campo, todo para vivir del petróleo. Y aquí estamos listos a pagar las consecuencias. Destruimos la industria, destruimos el campo, no tenemos exportaciones manufactureras, no tenemos nada. Y nos cae la crisis del petróleo, que tenía que llegar algún día. Esto había sido advertido muchísimas veces, y el carácter cíclico de estos movimientos del precio del petróleo es mundialmente conocido. Desde los shocks petroleros de los años 70, comienzos de los 70 y que se expresaron sobre todo en el año 74, desde entonces está bien claro para todos que estos movimientos violentos de los precios petroleros son hoy y mañana no aparecen. Hay que tener una industria petrolera. Claro, el presidente Uribe Vélez la dejó organizada, pero no para vivir de ella, no para destruir el trabajo de los colombianos, no para hacer la política económica insensata cuyo precio vamos a pagar ahora. Con inflación, sí señor, el dólar a 2.400 pesos, que es el precio de hoy, va a producir un empuje inflacionario muy fuerte, quiéralo o no lo quiera el Banco de la República. A propósito, nos preguntamos qué pasó ayer con el dólar, cómo lo manipularon. El dólar llegó a estar a 2.440 y muy largos, y de pronto se vino a pique, y terminó en 2.407, tanto que la tasa representativa del mercado está por los 2.422, que es una tasa promedio. Entonces, ¿quién manipuló el mercado? ¿A quién le dijeron que metiera una cantidad enorme de dólares, como dicen por ahí en las tiendas, un tarrao de dólares, para contener la avalancha alcista? Pero eso dura un rato. Lo cierto es que no tenemos dólares disponibles y lo cierto es que la gente no tiene confianza y el que puede saca sus dólares, pero en todo caso no los trae. En China, los corruptos van al paredón. Un funcionario de una empresa china que recibió unas coimas, aquí llamaríamos una mermelada muy especial, fue condenado a muerte. Allá en China la cosa va bastante en serio. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una emboscada contra Colombia y especialmente contra el ejército de Colombia. Ya están saliendo los del colectivo de abogados y los mamertos a decir que hay que condenar al general Cabrales y al coronel Plazas, porque con esa condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ya quedó todo probado. Mentiras, mienten.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene una prueba contra ningún oficial en particular, contra nadie. Simplemente se basó en las denuncias que le llevaron allá a los del colectivo de abogados, y como son unos mamertos parecidos a los del colectivo de abogados, dictaron esta sentencia contra Colombia. Colombia que se quedó sin defensa. Colombia que hizo el movimiento rarísimo de quitarle la defensa judicial de la nación ante la Corte al doctor Rafael Nieto Loaiza para poner al doctor San Pedro, que no hizo nada, pero decimos nada en absoluto por defender los intereses de Colombia, y que renunció a prácticas fundamentales de pruebas. Es muy curioso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena que a los familiares de las víctimas les entreguen los restos de sus deudos, de sus seres queridos. ¡Qué buena idea! ¿Por qué no le ordenan a la Fiscalía que haga la exhumación y que proceda a mirar a quién le pertenecen los restos que tiene en su poder desde hace años y que no quiere revisar? Es una buena idea. Hablaremos sobre ese tema gravísimo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El paro judicial se levanta para las tutelas, es decir, que los jueces recibirán tutelas y, pues por supuesto, es para que dicten sentencias sobre las tutelas, para lo que tienen un plazo de 10 días. Pero vienen las vacaciones judiciales. En vacancia judicial siguen obrando, trabajando unos juzgados penales, pero las tutelas llegan a juzgados civiles, laborales, administrativos de todo tipo. Y esas tutelas no se van a poder tramitar porque los señores jueces entran a vacaciones en los próximos días. En una semana entran a vacaciones. Azonal Judicial dice que el paro continúa. El Consejo de la Judicatura dice que no les paga los salarios. Ya propusimos el tema moral y el tema práctico. ¿Qué se va a hacer con los jueces que sí han querido trabajar y que no les han permitido trabajar porque el Estado no les garantiza el derecho al trabajo? ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿Les van a quitar el sueldo también? ¿Cómo entrenan las FARC a los niños reclutados? Hay un video que está circulando por las redes de un material que la inteligencia militar tomó de un ataque a un campamento de las FARC. Y esta es la manera como se entrenan a los niños con unos fusiles que les quedan grandes. Los niños no pueden con esos fusiles. Y así los entrenan. Ya la Corte Penal Internacional dijo que eso era un delito de lesa humanidad que no tenía amnistía ni indulto. Ya lo dijo, a propósito de esos videos. Se firmó contrato para recuperar el río Magdalena. En buena hora, es una viejísima aspiración del país. La había prometido Álvaro Gómez Hurtado cuando fue candidato a la presidencia de la República en el año de 1974. Era su programa bandera de gobierno, la recuperación del río Magdalena, así como un programa de desarrollo que tenía, entre otras cosas, el que cada municipio del país tuviera a su disposición un tractor para empezar a trabajar en todas partes, para mover el país en el camino del desarrollo económico. ¿Qué falta nos hizo Álvaro Gómez Hurtado y qué falta nos sigue haciendo? La sanción del Congreso de los Estados Unidos contra Venezuela fue tomada por unanimidad en la Cámara y en el Senado. Este pequeño detalle no ha sido puesto de presente. No fue una decisión controversial, fue una decisión unánime del Congreso de los Estados Unidos. La sanción presidencial de Obama, si no salió anoche, debe salir en cualquier momento. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos respecto a Venezuela produce lo que se llama un warning, una advertencia, para que la gente se abstenga de viajar a Venezuela. Médicos cubanos a la Argentina.
a cambio de granos y carne. Lo último que tiene Cuba para exportar son médicos. Médicos cuya preparación es más que deficiente. Médicos que no han trabajado con elementos tecnológicos importantes porque no los tienen, porque no existen en Cuba. Venezuela los recibe por miles y por miles. Allá los llaman el doctor pastillita. Tienen unas pastillitas pues de aspirinas y de cosas de esas, y entonces al que le duele el estómago le dan una buscapina y al que le duele la cabeza le dan una aspirina, porque no dan para más. Pero los países amigos de Cuba le reciben médicos para pagarle una plata a Fidel Castro a ver cómo alivia los problemas más urgentes. ¿Cómo va a seguir siendo el apoyo de Venezuela a Cuba? Nos lo preguntamos. ¿Cómo y hasta cuándo? Con Venezuela no se hunde Venezuela, se hunde Cuba en primer lugar y enseguida se hunde Maduro. El fraude electoral en Colombia, escúchenlo, esto ya lo hemos dicho, venimos insistiendo. Nuestros amigos venezolanos nos lo han venido repitiendo varias veces. El voto electrónico es la garantía del fraude. Las elecciones pasadas se las robaron al Centro Democrático primero, las parlamentarias, y luego la elección presidencial se la dieron a Santos con movimientos de un voto electrónico todavía incompleto, apenas en plan de instauración. Lo que viene a través de Smartmatic, que es la misma firma que en Venezuela se roba todas las elecciones, la están trayendo para Colombia para que se las robe todas. Les advertimos, les anticipamos, la manera de perpetuar a Santos o al santismo en el poder es a través de Smartmatic, a través del voto electrónico. Sabemos cómo es y vamos a recibir desde Venezuela toda la cartilla sobre la manera como se roban las elecciones Smartmatic. Guantánamo vacío, Ramo Verde lleno. Hay un artículo interesantísimo de una periodista venezolana sobre el tema, porque ahora resulta que los muchachitos que están presos en Guantánamo son unos Boy Scouts maltratados por la CIA a propósito de nada, cuando cometieron el más horrendo crimen que se ha cometido en Occidente, que fue la voladura de las torres del 11 de septiembre. Más de 3.000 personas asesinadas, un país entero aterrorizado. Las amenazas no volaron, le cayeron al Pentágono y mataron muchas personas en el Pentágono. Y venía otro avión contra la Casa Blanca y los pasajeros se rebelaron e hicieron caer el avión antes de que llegara a su objetivo. Pues no estamos de acuerdo con las torturas, nunca, en ninguna circunstancia, pero esos no eran angelitos a los que había que tratar con cortesía, con el manual de urbanidad de Carreño. Había que tratarlos con dureza, sin violarles sus derechos fundamentales, pero esos son los que están en Guantánamo, señores. Los que estaban previniendo otros ataques similares contra los Estados Unidos, los estaban preparando. Otros ataques contra los Estados Unidos. Así que Guantánamo queda vacío porque Obama se los manda a Mujica para que Mujica los deje en libertad. Y mientras tanto, Ramo Verde se llena de presos políticos venezolanos. Allá donde está Leopoldo López, allá donde está Ceballos, allá donde están los mártires de la libertad y de la democracia de Venezuela. Respecto a lo cual, nuestro presidente no dice una sola palabra y nuestra canciller tampoco, porque son los grandes alcahuetas de la tiranía venezolana. John Brennan, director de la CIA, defiende el organismo por la lucha a raíz del 11 de septiembre. A pesar de los horrores que se cometieron, que los reconoce y los admite, pero dice que el trabajo de la CIA fue un trabajo positivo contra lo que algunos están afirmando. En Hong Kong, multas serias. Y por otra parte, expulsión inmediata
a indocumentados ilegales del norte de África. Fuerte tormenta en California, con graves inundaciones después de una larguísima sequía que tuvo que recibir el estado más importante de la Unión Americana. La horripilante confesión de un asesino brasilero. Este es uno de las noticias que no nos gusta dar, pero esta es muy singular. Lo capturaron por haber asesinado a una mujer, dijo, sí señor. Lo mismo que maté a otras 40 porque es muy divertido. La policía brasilera está tratando de comprobar la veracidad de las declaraciones de este sujeto. Mañana, 13 de diciembre, el día de la marcha por la libertad, se cumplen dos fechas fundamentales. La impresión de los derechos del hombre en Colombia y la muerte de don Antonio Nariño, en años muy distintos. De 1793, la impresión de los derechos del hombre, y en 1823, la muerte de don Antonio Nariño en Villa de Leyva. A mis hijos les dejo mi recuerdo, a mi patria les dejo mis cenizas. Don Antonio Nariño, precursor de la independencia, murió a la temprana edad de 58 años, hecho un verdadero anciano que apenas podía moverse, como lo vieron todos con inmensa emoción en el Congreso, en el primer Congreso que se hizo en Colombia en el año de 1823. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Escuche desde este lunes 22 de diciembre los grandes reportajes de La Hora de la Verdad. Entrevistas día a día con la senadora Paloma Valencia, el candidato a la alcaldía de Bogotá, Francisco Santos, el economista y senador del Centro Democrático, Iván Duque, el internacionalista Román Ortiz, el analista político y periodista Juan Lozano, el productor de café Osvaldo Acevedo y la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín. Todos tratando los temas que son noticia en Colombia y el mundo y que usted encontrará expuestos con mayor profundidad, de manera didáctica y ágil, como solo lo sabe hacer La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, por Radio Red de RCN. Muy buenos días a todos. Bueno, con este ritmo, ¿qué les parece? Si hablamos como siempre de política, porque mientras que en lo que llaman la antesala para la celebración de la 7ª Cumbre de las Américas se regalan cumplidos y se echan flores sin parar, el presidente Juan Manuel Santos insiste en vender un parte de optimismo del país que no coincide con lo que siente la población. Ayer, en la antesala de la 7ª Cumbre de las Américas, el presidente Juan Manuel Santos dijo que Colombia estuvo a punto de ser un estado fallido, pero ha devenido en una nación totalmente diferente, reconocida como líder en crecimiento, mejoras sociales y reducción de la pobreza, dijo el presidente Juan Manuel Santos. Pero se le olvidó recordar que fue precisamente su antecesor, Álvaro Uribe Vélez, el presidente que hizo estas transformaciones y evitó que el país cayera en la categoría de Estado fallido. Pero a quien no se le olvida este pequeño detalle es a la población colombiana, que se expresa a través de las encuestas. Hablemos, si les parece, de la encuesta polimétrica más reciente. Ahí aparece que el presidente Juan Manuel Santos tiene una imagen favorable del 43%, una imagen que venía del 45% en la última encuesta, de modo que su imagen favorable cayó del 45 al 43%. La desfavorable es del 53%. Y el expresidente Álvaro Uribe, miren qué curioso, tiene una imagen favorable del 46%, pero su imagen favorable aumentó porque venía del 39%, es decir, subió su imagen favorable del 39% que había en la última encuesta al 46%. De modo que mientras que la imagen favorable del presidente Juan Manuel Santos se desploma, la del expresidente Álvaro Uribe aumenta. ¿Por qué será? La encuesta refleja también que se rompió el huevito de la seguridad que el expresidente Álvaro Uribe le encargó al presidente Juan Manuel Santos. Y bueno, dice eso la encuesta porque, entre otras cosas, preguntan qué tipo de violencia le preocupa más
Y la respuesta es la delincuencia en las calles. Yo no me canso de decirlo, que pues a los ciudadanos les da igual de dónde venga la violencia, si es de las FARC o de donde sea, el problema es la violencia. Dice el 42% que lo que más le preocupa es la delincuencia en las calles, pero ahí ha habido un aumento, porque en la última encuesta era del 30% y en diciembre del 2013 del año pasado, y ahora está en el 42%. Respecto al proceso de paz, los números también hablan por sí solos. Son ahora más los que quieren la derrota militar y no quieren una negociación. Porque le preguntan, hay una pregunta en donde dicen de las siguientes opciones para solucionar la lucha armada contra las FARC, ¿cuál cree que es la mejor? Y la negociación con las FARC se desplomó, bajó del 41% que marcaba en octubre al 38%. Ahora son más los que quieren la derrota militar, por lo menos en ciudades como Bogotá. La derrota militar subió del 22% en octubre al 31% de los que quieren esa opción. Por ciudades, Bogotá es la que cree que es mejor la derrota militar, el 33% apuesta por la derrota militar y el 32% por la negociación. Y en Medellín está también muy empatado, pasa del 39% los que quieren la derrota militar y el 41% quiere negociación. Por último, confianza en el proceso de paz, lo dice todo esta respuesta. El 57% cree que este proceso no llegará a un final positivo y el 39% cree que sí. Esa es la encuesta que, insisto, habla por sí sola, los números hablan por sí solos, ¿no? Claro, y la encuesta que hace una persona que tiene poco afecto por el presidente Uribe, ¿no? Entonces, estamos hablando de las encuestas de los enemigos del presidente Uribe y de su tesis. Así pues que la realidad se impone. Y eso que no ha empezado, Montserrat, no ha empezado la crisis económica que se vino encima. Puede que en este mes de diciembre se logren sortear de alguna manera las cosas. La gente hizo sus importaciones, la gente tendrá que venderlas a algún precio que sea. No habrá manera para reponer esos inventarios y empezará un largo pero necesario camino de fortalecimiento de la industria colombiana, de fortalecimiento de la producción colombiana. Pero eso tiene un costo, eso tiene un precio, eso no es gratuito. Veníamos viviendo de derroche en derroche, de mermelada en mermelada, y ahora nos traen a la realidad. Somos un país pobre, pobrísimo, no podíamos tener la moneda más fuerte del mundo. Eso no hay ni para qué insistir en el tema, ni hay para qué ser profesor en economía para saber que eso es un contrasentido. Nos puso el Banco de la República y nos puso el gobierno con plena intencionalidad a vivir como ricos de la enfermedad holandesa, que la denunció aquí por estos micrófonos un director del Banco de la República que no ha sido suficientemente escuchado, Carlos Gustavo Cano. Lo dijo hace años. Esto es enfermedad holandesa. Las exportaciones petroleras y las exportaciones mineras, ¿sabe cuántos son de las exportaciones totales del país? El 70%. Es un país monoexportador. Esa es la obra de gobierno de Santos en materia económica. Eso se le vino al piso. El dólar ya está a 2.400 pesos. Lo del petróleo es sencillamente una catástrofe. El precio de Ecopetrol le representa al gobierno nacional una pérdida patrimonial de unos 200.000 millones de pesos. Escuchen la cifra, 200.000 millones de pesos. ¿Vamos para allá o estamos muy cerca de esa cifra? Esto es gigantesco, gigantesco. El desastre de la economía colombiana por obra de años de mal gobierno, de años de mermelada, de años de irnos por la línea fácil. Señores del Banco de la República, ustedes que han mantenido la tasa de inflación tan baja sobre la base de importaciones baratas con un peso revaluado, ¿qué van a hacer ahora cuando el peso quede en lo que debe estar? En un peso débil, porque no tiene el soporte de una actividad económica fuerte. Ahora sí, a manejar la inflación
y a manejar los indicadores económicos de un país en una crisis que ustedes armaron durante años de una pésima conducción macroeconómica. Bueno, y nos vamos con William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 12 de diciembre del año 14. Son las 6:29 de la mañana. El presidente Juanpa, en su participación en la Universidad de Miami, en donde se presentó al foro sobre el futuro de las Américas, organizado por la fundación del expresidente y contratista Bill Clinton, se refirió a los diálogos con el ELN. Recordemos que fue el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez quien dio a conocer al mundo sobre la existencia de esos encuentros que el gobierno realizaba de espaldas al país y en secreto. Juanpa dijo que los precitados diálogos continúan en fase exploratoria, pero por buen camino. Abro comillas, con los helenos no hay nada. Todavía estamos en la fase secreta, como lo sabe todo el mundo. Ojalá podamos salir de esa fase para poder iniciar unas negociaciones propiamente dichas, aseguró en tono cantinflesco el presidente Juanpa. Precisó Juanpa: cada día trae su afán. Doctor Londoño, ¿hasta cuándo? Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hace ya como una semana que no vuelan los oleoductos, los del ELN. Debe ser que están en la fase exploratoria, o puede ser también que le dieron vacaciones a sus asesinos, a sus bandidos, sí, para que reposen unos días. Usted ha visto que las FARC siempre decretan una paz para Navidad. Ah, sí, para ir a parrandear. Pues claro, eso no es por compasión con el pueblo, eso nada, es para que sus bandidos tengan unos días de descanso. Para gastar la práctica de los secuestros. Claro, y del narcotráfico, y de la explotación minera, del oro. Claro, no es por compasión, es simplemente para que se vayan de juerga el fin de año y después regresen, como nadie los está buscando. No tienen problema ninguno, pueden disfrutar a sus anchas de lo que están haciendo y siguen extorsionando a la gente. El Catatumbo, que el Catatumbo está en manos de las FARC hace mucho tiempo. Esas se las dejó Bruce McMaster, sí, antes de que lo mandaran en comisión para la ANDI. Prometió que no erradicaría cultivos en el Catatumbo. Eso ahora está verde de sembrados de coca. Esa es la herencia que dejó Bruce McMaster allá en el Catatumbo. Arauca, la serranía del Perijá otra vez, la Guajira donde se mueren los niños de hambre. Donde no hay agua. Ya no hay noticia, eso ya no salió en los periódicos, ya no es noticia. Le dijeron a los periodistas que no insistieran más, que les daban más mermeladita, pero que no volvieran a hablar de la Guajira, y no volvieron a hablar de la Guajira, y la Guajira desapareció del radar de los colombianos. Pero los hechos están ahí, y los hechos son tosudos. Y entonces ahora estamos en la fase secreta de los diálogos. Cuando estaba en la fase secreta con las FARC, en momentos en que nos ponían bombas para asesinarnos y para que no estorbáramos el famoso marco jurídico para la paz, sí, señor, Santos negaba que tuviera conversaciones. Las llaves de la paz están en mi bolsillo, y si algún día hay conversaciones de paz, yo seré el primero en contárselo a los colombianos. Mentiras, él es un mentiroso, bueno, como todo jugador de póker. El juego de póker consiste en mentir. En el lenguaje del póker eso se llama cañar. Entonces ahora sí tiene que admitir que con el ELN está en la fase secreta. ¿Quién sabe qué les estará entregando? Claro, imagínense. Claro, el tubo. Claro. Vamos, pues, el oleoducto. Les tiene que estar entregando zonas enteras del país, y les tiene que estar entregando muchas cosas para que los niños se sienten al diálogo. Y obviamente a Ecopetrol, lo que queda de Ecopetrol. No, pues ya no les entrega nada. Les va a entregar, como diría nuestro poeta, tiras de piel, cadáveres de cosas.
Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño tiene cosas muy importantes que contarnos. Buenos días, Cristina. ¿Qué tal, papi? Muy buenos días y muy buenos días a todos. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ratificó una resolución que le impone sanciones personales a funcionarios del gobierno de Venezuela que han sido vinculados a la represión contra manifestaciones estudiantiles, en las que, según algunas cifras que tenemos, habrían causado esa represión 43 muertes, unos 900 heridos y alrededor de 2.500 detenidos. La resolución, que confirma una anterior que ya fue aprobada por el Senado, congelaría los bienes de al menos 56 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Ileana Ros-Lehtinen, la congresista cubanoamericana republicana, dijo que el Congreso había actuado de una manera unificada y bipartidista en contra de los abusos a los derechos humanos y a favor de la democracia. Esta iniciativa también le suspendería las visas a esos funcionarios y había sido bloqueada por una senadora demócrata de Luisiana, Mary Landrieu, que estaba batallando por mantener su cargo y en días recientes finalmente lo perdió contra su rival republicano y por eso la resolución del Senado siguió su curso. Mary Landrieu había alegado que estas sanciones podrían provocar despidos en la planta de la compañía petrolera venezolana Citgo en su estado y por eso la había bloqueado hasta ahora. Entre los funcionarios mencionados que enfrentarían estas sanciones están el exdirector de inteligencia militar Hugo Carvajal, el actual director de inteligencia militar Iván Hernández Dala, el ex canciller Elías Jawa y el exministro de Relaciones Exteriores Miguel Rodríguez Torres. El senador cubanoamericano republicano Marco Rubio dijo, y les voy a citar textualmente, estas fueron sus palabras, dijo Rubio: este primer paso lo sentirán los hipócritas del régimen de Nicolás Maduro que hablan tanto del sacrificio socialista, pero que viven exentos del fracaso del sistema y dentro de un mundo de fantasía con iPads y forrados en oro y carros de lujo, mientras al pueblo venezolano le cuesta trabajo encontrar necesidades básicas como comida y papel sanitario. Repito, esas fueron las palabras de Marco Rubio, el senador republicano, que fue uno de los que impulsó la resolución en el Senado. Rubio dijo temer que el régimen de Nicolás Maduro se vaya a tornar más represivo en reacción a estas sanciones. La Casa Blanca anteriormente había bloqueado cualquier tipo de esfuerzo por adelantar sanciones contra Venezuela, pero según diversas fuentes, esta vez el presidente Barack Obama está dispuesto a aprobar esas sanciones y esto podría ocurrir en cuestión de días, las sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano por represión. Bueno, y les había hablado del reporte de un comité del Senado sobre las tácticas de interrogación después de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Bueno, ese reporte sobre esas tácticas de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, ya se dio a conocer. Dice como conclusión este informe que esas tácticas de interrogación no obtuvieron resultados y no llevaron a la captura de líderes de Al-Qaeda. Uno de los que hace estas afirmaciones es nada menos que el senador John McCain, quien fue prisionero de guerra durante la guerra de Vietnam y él personalmente fue torturado y él siempre ha estado en contra de la tortura. Este reporte muestra un verdadero catálogo de horrores. Habla de cavernas en donde un detenido desnudo murió de hipotermia, a otro le hicieron waterboarding, que es esta táctica que les meten trapos con agua en la garganta y prácticamente los asfixian, pues le hicieron esa técnica durante 2 semanas y media hasta que prácticamente estuvo muerto y tuvieron que resucitarlo. Habla de otros detenidos a los que tiraban contra las paredes, a los que les hacían enemas a la fuerza y los amenazaban con pistolas y taladros mientras tenían los ojos vendados. El ex jefe de la CIA, John Brennan, está defendiendo esas tácticas de interrogación. Él dice que se cometieron errores, pero que mantuvieron al país en paz y lograron importantes capturas y dice además
que a pesar de estos errores, ellos estaban siguiendo lo que pensaban que el país quería en ese momento, que era sentirse en paz. El presidente Obama, en una entrevista con la cadena Telemundo, reiteró que para él esas tácticas de interrogación son una tortura brutal y que no reflejan la realidad del pueblo estadounidense. Ahora, la controversia que se está desatando es que el gobierno no está de acuerdo con presentar cargos contra estos funcionarios de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, pero ya hay quienes están pidiendo que sean llevados ante la justicia. Dicen que para qué sirve que Estados Unidos confiese sus pecados, hable de pecadores, pero no los lleve a rendir cuentas por haber cometido estos actos de tortura. Sin embargo, el gobierno por ahora y el Departamento de Justicia, que estuvo al tanto de toda esta investigación, no contemplan presentar cargos contra los funcionarios de la CIA, que según dicen simplemente estaban siguiendo órdenes. La controversia es qué tanto sabía el secretario de Estado de ese momento, Colin Powell, y el presidente Bush, pero se dice que las órdenes venían de arriba, aunque hay partes de los informes en que dice a los altos funcionarios y a los jefes los engañaron sobre lo que estaba ocurriendo durante esos interrogatorios. Es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muy bien, dos noticias importantísimas. La sanción contra estos boliburgueses que se robaron el pueblo de Venezuela. Me extraña que en la lista no esté el señor Diosdado Cabello, que dicen que tiene una de las mayores fortunas de los boliburgueses, pero son 50 y tantos. Esto les va a dar durísimo, entre otras, el antiguo ministro del Interior, que es el autor de aquel libro, La paz se negocia, no se conquista, que es el breviario que está siguiendo de la calle en La Habana. Él es el autor de ese libro, El Catecismo de las Conversaciones en La Habana. Ahora está castigado por los Estados Unidos, como tantos otros, son 56, que tienen fortunas inmensas en los Estados Unidos. Quién sabe si han tenido tiempo de sacarlas, pero les seguirán las huellas y han perdido la visa, como cualquier Ernesto Samper. Entonces, esa es la situación. Vamos a ver cómo maneja Venezuela semejante problema. Nicolás Maduro dice cosas y dice otro, Cantinflas en do mayor. Ese es Nicolás Maduro, para tratar de justificar la lucha del pueblo venezolano contra la indignidad imperialista. Y Jessica López nos tiene otras noticias internacionales de la mayor importancia. Adelante, Jessica. Hola, muy buenos días, un feliz y cordial saludo para todos nuestros oyentes. Finalizamos esta semana laboral contándole a nuestros oyentes que hay dos noticias en materia internacional que llaman particularmente nuestra atención. La primera de ellas tiene que ver con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el presidente que se sigue moviendo como pez en el agua por el mundo buscando alianzas que pueden ser muy peligrosas según las describen algunos analistas internacionales el día de hoy, y a quien vimos ayer en India de visita oficial. Los comunicados oficiales que emiten estos dos gobiernos, el de India y Rusia, luego del encuentro entre los mandatarios de esas dos naciones, merecen hoy nuestra atención especial, porque más allá de contemplar más de 20 acuerdos de cooperación en materia energética, comercial y también de defensa, se encaminan, según se dice de manera textual, a lograr una visión estratégica para reforzar la cooperación en el uso pacífico de la energía atómica, que contempla un mapa de ruta de cooperación bilateral en el sector de energía nuclear civil para las próximas 2 décadas y brinda además un mapa de ruta para que Rusia construya 12 nuevos reactores nucleares en India. La otra noticia que les traigo hoy tiene que ver con Venezuela directamente, porque ayer Estados Unidos, directamente el Departamento de Estado estadounidense, emitió una alerta de viaje a Venezuela por una situación de violencia generalizada que se está presentando en ese país, y que precisa además que hay estrictas restricciones al movimiento de los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas debido a la amenaza criminal que se enfrenta en nuestra vecina nación. El Departamento de Estado considera la amenaza criminal al personal del gobierno de Estados Unidos en Venezuela lo suficientemente seria como para requerir que estas personas vivan y trabajen bajo estrictas restricciones de seguridad. Además, según dice el
comunicado, el personal de los Estados Unidos en Venezuela debe viajar en vehículos blindados cuando se trasladen desde y hacia el aeropuerto de Caracas y en el interior de nuestro vecino país, porque la violencia allí, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, en la hora de la verdad está en niveles alarmantes. Así pues, terminamos esta semana laboral destacando que en Rusia sigue con sus movimientos peligrosos, porque nosotros nos unimos a esta nueva petición que lanzan los analistas internacionales, y en Venezuela la situación cada vez es más delicada y por eso Estados Unidos saca el comunicado que dice alerta de viaje a Venezuela por la situación de violencia generalizada. Esa es una de las noticias más importantes que hoy destacan los diarios internacionales y principalmente los diarios de los Estados Unidos a esta hora. ¿Cuándo va a estallar Venezuela? La pregunta no es si estalla o no estalla, la pregunta es cuándo. ¿Cuándo va a estallar? Cuando la gente no tiene que comer, cuando está desesperada, cuando llegan estas Navidades y no van a poder disfrutar los venezolanos de una etiqueta negra, como ellos lo llaman, y de una yaca. Entonces, las cosas, ¿a qué precio se van a poner? Cuando no hay elementos de sutura siquiera en los hospitales para sanar las heridas de la gente que llega por decenas, herida en las calles de la ciudad de Caracas o de las otras ciudades de Venezuela. Cuando todo eso pasa, todo tiene un límite. Y nos parece que ese límite está llegando. Algo muy grave va a pasar en Venezuela. Quiera Dios que sea algo que no cueste vidas, que no cause más dolores, que no suponga más derramamiento de sangre. Y Putin sigue haciendo lo que le da la gana con el mundo, porque el policía del mundo es el señor Barack Obama, que es lo mismo que decir que no hay policía en el mundo. Ahora haciendo desarrollos nucleares con la India, 12 desarrollos nucleares. La India por lo menos tiene la disculpa de que no tiene petróleo. Y con Irán, ¿cuál es la disculpa con Irán? Que tiene la segunda o la tercera reserva petrolera más grande del mundo. Pues buenas preguntas para hacer en este momento, en la hora de la verdad.